la dirección del Espíritu Santo, que Él sea el que nos enseñe lo que tenemos que aprender en esta noche. Bendito Padre Celestial, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor, rogándote, Padre, que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, sea quien enseñe y que nos exhorte, Señor, a nosotros como cuerpo tuyo, que es la iglesia, Señor, a seguir adelante, Padre, en tus preceptos, en tus caminos, Señor. Abre el corazón, el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre, y que solamente, Padre, tu palabra sea expuesta, Padre. No permitas, Padre, que hable cosa que no conviene, Señor, sino que seas tú quien tome el control, Señor, y que podamos salir edificados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hace 8 días nuestro hermano Astroberto predicaba acerca de un personaje. ¿Quién era ese personaje? Usías. Muy bien. Algunas preguntas. ¿Y qué era lo que nos decía nuestro hermano que hacía este rey? Buscó a Dios y tuvo gran éxito, aunque al final, ¿qué pasó? Se alejó de Dios, ¿no? Ok. Nuestro hermano Miguel hoy en la mañana nos hablaba acerca de quiénes. De los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Hablaban de Cristo. Los profetas hablan de Cristo. ¿Qué tenían algo en particular el rey, Usías y los profetas? Buscaban a Dios y además seguían sus mandatos. De tal forma que cada cristiano que está aquí en la iglesia tiene un llamado de parte de Dios. Un llamado de parte de Dios a servir. Pero desgraciadamente a veces lo rechazamos. Y el título de este mensaje se llama No menosprecies el llamado que Dios te da. Y antes de iniciar con estos puntos, como introducción, Pablo decía ahí en Filipenses 3:1, para mí no es molesto escribirlo las mismas cosas una y otra vez, ¿no? Y para vosotros es seguro. Entonces, hermanos, si hay alguna similitud con algo que hemos predicado atrás, no es que no hemos estudiado, pero a veces es importante retomarlo para que volvamos, como decía Pablo, para nosotros es seguro aprender. A veces en la primaria, pues los niños aprenden a través de la repetición, ¿no? Entonces es escudriñar y es volver, y a veces Dios nos habla una y otra vez de los mismos temas con la intención de que crezcamos. Tal vez a la primera vez no lo escuchamos bien, no lo entendimos bien, pero a la segunda vez comprendemos lo que Dios nos quiso decir. Y bueno, antes de empezar, debemos de tomar en cuenta que el llamamiento lo da Dios. Si vamos rápidamente, voy a pedir a nuestro hermano Carlos López que por favor nos lea 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. A nuestro hermano José Miguel que por favor nos lea Efesios 1:1. Voy a pedir también a nuestro hermano Guillermo Padilla que nos lea 1 Corintios 12:28. Y por último voy a pedir a nuestro hermano, bueno, 2 hermanos más, hermano, se me olvida su nombre, hermano David, si nos puede leer Hechos 6 del 3 al 6. Y por último, hermano Mario, si nos puede leer Tito 1:5. En ese orden, rápidamente, porque es apenas la introducción, hermanos, así que si se tardan más en leerlo, nos vamos a tardar más en la predicación. Entonces, primeramente, hermano Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Hermano José Manuel. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Nuevamente, por voluntad de Dios, no de los hermanos, no de los otros apóstoles, sino directamente de Dios. 1 Corintios 12:28.
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de Dios. Ok, aquí vemos, gracias hermano Guillermo, que aquí está hablando acerca de la iglesia. Y a unos Dios puso y empieza dando una serie de nombramientos, por llamarlo así, que Dios da dentro de la iglesia. Rápidamente hermano, el siguiente texto. La palabra de Dios dice así: buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agrado a la propuesta a toda multitud, y eligieron a Esteban, y varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, presbítero de Antioquía. Ok, aquí vemos una diferencia. En los textos anteriores nos dicen Dios directamente los eligió. Aquí está utilizando tanto a los apóstoles, cuando se presenta el problema de las viudas, van los de la congregación y le dicen tenemos este problema, y van primero a los apóstoles. Era una aplicación pasada que ya dimos. Entonces los apóstoles les dice a la misma iglesia: bueno, ustedes elijan a 7 varones de testimonio, elijan a varones de testimonio. Dios también, a través de las personas que Él pone al frente, les encarga para que ellos elijan, y ellos, a través, viendo la madurez de la iglesia, dicen: bueno, adelante. Último texto, Tito 1:5. La palabra dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y establecieses, Pablo, gracias hermano, Pablo le está diciendo a Tito: por eso te dejé en Creta, para que corrigieses lo que está deficiente. Y no solo para eso, sino que para que pongas ancianos, ¿no? Para que pongas personas que estén al frente. Entonces vemos que el llamamiento viene de parte de Dios. A veces Dios lo da directamente, a veces a través de sus siervos, y a veces los mismos siervos dan la oportunidad a que la iglesia sea quien elija. Pero el llamamiento viene de Dios, no viene del hombre, ¿sí? Entonces, ya lo entendimos. Ahora sí, viene la otra parte, hermanos. Tristemente, a veces menospreciamos ese llamamiento. ¿Y cómo es que lo menospreciamos? ¿Cómo es que a veces decimos: ay Señor, yo te amo, y cantamos himnos y leemos la palabra y queremos trabajar por el Señor, pero a veces conscientemente menospreciamos el llamado que Dios nos da? Y vamos a ver 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es: no menosprecies tu llamado al rechazarlo. Y vamos a ver un ejemplo, hermanos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 25, y vamos a leer un pasaje muy conocido de un personaje que rechazó su primogenitura. ¿De quién estamos hablando? De Esaú. Entonces vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 25, y vamos a leer del versículo 27 al 34. Me voy a permitir dar lectura. Y dice así la palabra del Señor: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba más a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir,
¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Pero qué tiene que ver este pasaje, hermanos? Bueno, en el pueblo judío la primogenitura era algo muy especial. Era el derecho que tenía el primer hijo varón, uno, de, al morir el padre, heredar los bienes del padre, o herencia doble. Si tenía más hijos, si era hijo único, pues heredaba, y si tenía más hijos, por ley le tocaba heredar el doble de los demás hermanos. Quiere decir, un ejemplo, mi hermano Daniel es el hermano varón. Bueno, digamos que en la ley judía a él le tocaba una doble porción que a los demás, pero también tenía una responsabilidad. Al morir el papá, el que tenía la primogenitura quedaba al frente de la familia. Él tenía que velar por los intereses de la familia y cuidar de sus hermanos, y los demás se tenían que sujetar a él. Además de eso, había algo más especial. Tenía derecho a una bendición de parte de su padre. Y entonces, cuando Esaú rechaza la primogenitura, estaba rechazando primero su privilegio como hijo, segundo sus obligaciones ante su familia, y tercero, estaba rechazando la bendición de su padre. Y a veces eso pasa con nosotros, hermanos. Muchas veces vienen los nombramientos, o el hermano nos invita a participar para alguna actividad y decimos: ay, hermano, mejor elija otro, que otro sirva. Estamos menospreciando ese llamado que el Señor nos da. El Señor nos amó y nos salvó, y se dio así por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros decimos amarle, y a veces menospreciamos lo que el Señor nos llama a servir. Tristemente, hermanos, muchas veces decimos: renuncio a mi cargo, no quiero. Esa es una forma, y no estamos menospreciando a la iglesia, estamos menospreciando directamente a Dios, y tiene su consecuencia, tiene su precio. Y vamos a verlo en el caso de Esaú. Ahora vamos al mismo versículo, capítulo 27, versículo 34 y 38. De 34 a 38 me voy a permitir igual darle lectura. Y dice así: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande voz y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo: Esaú, he aquí yo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de todos sus hermanos de trigo y vino he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una bendición para mí, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Aquí ya está prácticamente reclamándole Esaú a su padre: ¿por qué no me bendices? Pero si hacemos un recuento, anteriormente él ya lo había rechazado. Él fue el primero que rechazó.
¿Y no nos ha pasado a veces así, hermanos? Que en la iglesia nos piden participar y decimos, ay, no quiero. Y cuando ya otro hermano toma el lugar que nos correspondía, ay, como que sentimos ese de, chin, ¿por qué no lo hice? ¿O por qué no lo obedecí? Pero ya es demasiado tarde, porque ya alguien más tomó lo que nos pertenecía. Así que, hermano, piénsalo bien. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el Señor te va a llamar a que le sirvas. Y si tú no quieres servirlo, está bien, pero te vas a perder de la bendición de Dios. Te vas a perder de esa satisfacción de servir al Señor, y otro va a tomar tu lugar. Y cuando otro tome tu lugar, vas a llorar. Vas a llorar amargamente, hermano. Porque eso que el Señor tenía preparado para ti, se lo dio a otro porque tú le rechazaste. Entonces, una manera de menospreciar el llamado que Dios te da es rechazarlo. No lo quiero. Otra manera, hermanos, rápidamente, es no menosprecies tu llamado al ser insensato. La palabra insensato tiene que ver también con inmadurez al actuar. Y vamos a ver en Mateo rápidamente, Mateo también capítulo 25, versículos del 1 al 13, y me voy a permitir dar lectura. Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él les respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí también es un relato muy conocido de las 10 vírgenes. 5 de ellas dicen que eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Y a veces así pasa en la iglesia. Hay hermanos que son prudentes y están trabajando y están orando y están esforzándose. Y hay hermanos que, como decimos vulgarmente, andamos a medio gas, ¿no? Así que, ay, pues hacemos el mínimo esfuerzo, ¿no? La cultura del mínimo esfuerzo. Bueno, pues ofrendo para que no me digan. Pues me toca participar, bueno, participaré, pero no lo hacemos de corazón, no lo hacemos preparándonos, no lo hacemos orando, no lo hacemos dándole la gloria a Dios, y somos insensatos. Y es una manera de menospreciar el llamado, hermanos, porque es un privilegio. Cuando en el gobierno se le da un encargo a un servidor público, y más cuando es de rango medio alto o de una dirección general, es un privilegio, pero también es una responsabilidad, hermanos. Es una responsabilidad, y el que asume ese cargo tiene que esforzarse para que todo marche bien, para que las finanzas, cuando haya una auditoría, cada centavo esté justificado, que no haya mal uso de los recursos, que todo se haga conforme a los lineamientos. Y así debe de ser en la obra de Dios, hermanos.
que cuando Dios nos llame a servir, no seamos insensatos, preparémonos. Que Comisión de Misiones, ponte a orar, ponte a leer la Biblia, ponte a leer libros de misioneros, investiga qué es la obra misionera. ¿Cómo vas a saber ejercer tu ministerio si ni siquiera conoces qué es tu ministerio? Eso es ser indolente, eso es ser insensato, y eso es menospreciar el llamamiento de Dios. Y eso también tiene su consecuencia, porque aquí dice que las vírgenes que eran imprudentes, ¿qué hicieron? No llevaron aceite, se durmieron, y cuando llegó el esposo no tenían, y ahí iban con las demás que sí tienen. Dame. Y a veces así somos. Ay, hermano, pues tú échame la mano, ¿no? Ahora no me preparé, tú puedes dirigir, o me tocaba pero se me olvidó. Ese es ser indolente, hermanos, y eso no debe ser. Y al final las insensatas, ¿qué pasó con ellas? Se quedaron afuera, no entraron a las bodas, no entraron con el esposo. Cuidado, hermanos, cuidado, porque cuando el Señor venga y nos pida cuentas, ¿qué vamos a hacer? ¿Nuestras lámparas están llenas actualmente? ¿O ya se están quedando sin aceite? Si ya están quedando sin aceite, es cuestión de que vayamos y busquemos de Dios y llenemos nuestras lámparas para que no menospreciemos el llamado de Dios. Miren, hermanos, el Señor no necesita de nosotros, al contrario, nosotros necesitamos de Él. Y a veces pensamos indolentemente, ay, pues si no lo hago yo, a ver qué hacen los hermanos. No, hermanos, Dios va a levantar a alguien más, pero tú te vas a perder de esa bendición. Entonces no pienses que porque tú no ofrendas se va a caer la iglesia, que porque tú no evangelizas ya no va a haber gente. Dios va a usar a otro, pero tú te vas a perder de esa bendición, y eso va a ser lo triste. Siguiente punto, hermanos. Me quiero ir rápido para no extenderme mucho, hermanos. Tercer punto. No menosprecies. Bueno, antes de pasar, perdón, se me estaba olvidando. El último versículo de este pasaje, capítulo 25, verso 33. Capítulo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, estemos atentos, estemos preparándonos. Pablo decía en Efesios 3, 12 y 14, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, no que ya lo haya alcanzado, sino que quiero esforzarme para asirme de aquello. Entonces prosigo a la meta, y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, esforzarnos, redoblar. Hay veces que uno se cansa, hay veces que a veces la enfermedad lo dobla a uno, pero aún en eso tenemos que fortalecernos en el Señor y a seguir adelante, hermanos. De verdad es que uno que ya llega a cierta edad y con sus achaques, dice un dicho mundano, juventud divino tesoro, ¿no? A veces vemos a los jóvenes y ¡ay! Quisiéramos tener la vitalidad de los jóvenes, pero cuando nosotros fuimos jóvenes, tuvimos la oportunidad de servir al Señor, tuvimos la oportunidad de trabajar, de salir, de evangelizar. Y ahora a los jóvenes les toca esa parte, hermanos. Y a veces uno quisiera, ay, este joven, si yo tuviera sus fuerzas y su edad, haría esto, aquello y otro. A veces así nos pasa, ¿no? Pero es esforzarnos, no menospreciemos la bendición de Dios. Ok, regresando un poquito a la parte de Esaú, cuando decimos que se pierde la bendición de Jehová, se me pasaba a comentarles un texto, Proverbios 10:22, hermanos. ¿Qué dice Proverbios 10:22? Esgrima, hermanos. Esgrima, quien lo tenga rápidamente. Esgrima, Proverbios 10:22. Exacto. A ver, hermanos, a ver, rápido. La bendición de Jehová es la que ¿qué? Enriquece y no añade tristeza. ¿Qué le pasó a Esaú cuando perdió la bendición? Lloró, estaba amargado. ¿No les ha parecido que a veces conocemos a algún hermano que, híjole, que
Creo que un limón es más dulce que siempre está así como que, ¡ay!, se enoja de todo. Hermanos, estamos perdiendo la bendición, porque la bendición de Dios, dice, es la que enriquece y no añade tristeza. Si estás amargado, si estás enojado, reflexiona a ver qué está pasando en mi vida. Dios me ha llamado a servirle, he estado rechazando, y eso también provoca amargura, hermano. De verdad, eso también provoca una amargura de corazón. Bien, ahora sí, tercer punto, hermano. Perdón, era necesario regresarme. Tercer punto, no menosprecies tu llamado al esconder tus dones. A veces Dios te ha capacitado, hermano. Dios te ha dado talentos. Algunos son buenos para la música, algunos para la enseñanza, algunos para las manualidades, algunos para enseñar. Pero no lo ponemos para servir al Señor. Va a venir la escuela bíblica de vacaciones, y créanme, cada año los hermanos o hermanas que han estado al frente, cómo han sufrido para encontrar maestros, para encontrar colaboradores, porque hasta se paran y, hermanos, ¿quién quiere ser maestro? ¿Quién quiere ser colaborador? Y se oye nada más el grillito, ¿no? Nadie dice. O va a haber una campaña de evangelismo y el hermano está haciendo la invitación, traigan a uno, traigan a otro, y se oye el grillito nada más. Y nadie dice amén. Nos escondemos lo que Dios nos da. Y vamos a ver otro ejemplo aquí mismo en Mateo 25, pero ahora capítulo 14, del 14 al 30, y me voy a permitir dar lectura. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tenía 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Veamos esta historia, ya la conocemos. El Señor da talentos conforme a nuestra capacidad. A veces pensamos: ay, Señor, es que no estoy preparado. El Señor ve tu capacidad y sabe que puedes, y te da conforme a tu capacidad. No te va a dar algo que no puedas, te lo va a dar conforme a tu capacidad. Así que si el Señor te está llamando a servir en el aseo, es porque tienes la capacidad. Si el Señor te está llamando a servir
en el evangelismo es porque tienes la capacidad. Si el Señor te está llamando para servir las mesas es porque tienes la capacidad. El Señor no te va a dar algo para lo cual no estás preparado. Te va a dar conforme a tu capacidad. Pero ahí depende de ti. ¿Qué vas a hacer con esos dones que el Señor te dio? ¿Los vas a poner a trabajar? ¿Los vas a poner a que genere? Porque tarde que temprano el Señor te va a pedir cuentas de lo que Él te dio aquí en la tierra, aquí en la iglesia, con tu ministerio. Dice la palabra del Señor, está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. El Señor nos va a pedir cuentas, ya sea que el Señor venga antes de que partamos o que muramos, o que muramos, de cualquiera de las dos formas, el Señor nos va a pedir cuentas. Y va a decir, a ver, hermano Alejandro, yo te di este ministerio. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Cuántas personas ganaste para Cristo? ¿Qué hiciste con los recursos que puse en tus manos? Y yo tendré que dar cuentas. Lo triste es cuando lo escondemos. Ay, sí, lo tengo. Pero en lugar de ponerlo a trabajar, lo guardo, lo dejo ahí escondidito. Deja que pase el año y pues sí, lo mismo, hacemos el mínimo esfuerzo, hago que trabajo para que vean que hago algo y no pasa nada. Y no gano almas para Cristo y no hago bien mi trabajo. Pero ¿qué va a pasar cuando el Señor nos pida cuentas? Va a decir como el que le entregó 5 talentos: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O somos como aquel que fue y lo escondió, tuvo miedo. Y en verdad, hermanos, se vale tener miedo, es de humanos tener miedo. Lo que no se vale es no hacer nada, sino es buscar a Dios y: Señor, mira, tengo miedo, no sé cómo hacerlo, capacítame, enséñame. Si tú me lo has dado es porque tú crees que yo soy capaz, enséñame. Y esfuérzate. No sé cómo hablar de Cristo, tengo miedo. Señor, quítame ese miedo, ayúdame. Señor, me pusieron a exponer un tema, no sé cómo hacerlo. Esfuérzate, pídele al Señor. La Biblia dice que el que está a falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da conforme Él quiere. No escondas tu talento, hermano, no lo escondas, porque al final no solo te lo va a quitar y se lo va a dar a otro, sino te va a hacer a un lado, siervo inútil. Qué triste es que el Señor nos diga que somos siervos inútiles. No es lo mismo decir como Pablo decía: siervo inútil soy porque lo que tenía que hacer eso hice, en esa humildad. O que el Señor te diga: siervo inútil, apártate, no me sirves, te di un talento, te di un ministerio, ¿qué hiciste con él? Vamos a arreglar cuentas. Ay, Señor, es que tuve miedo. Pues si sabías que era duro, sabías que yo venía a pedir cuentas, ¿por qué no te esforzaste? Dice: por lo menos lo hubieras puesto en el banco, ¿no? O sea, si ya no lo quisiste trabajar tú, pues por lo menos lo hubieras puesto a trabajar en el banco y por lo menos los intereses hubiera recibido. Y no lo hiciste así. Quitarle el talento. Hermanos, es una exhortación de parte de Dios a no menospreciar, porque hay una consecuencia espiritual. Va a haber amargura, va a haber lloro y nos van a hacer a un lado. Y cuando queramos, ya no se va a poder. Miren, hermanos, en la obra se ven muchas cosas. Muchos hermanos que han renunciado, muchos pastores incluso que han renunciado a su pastorado y que se dan de topes por haber renunciado y que se dan de topes por haber dicho no y que ahora quisieran nuevamente, y el Señor ya no nos ha tomado en cuenta. No esperemos a que nos pase lo mismo, hermanos. No esperemos a que nos pase lo mismo. Esforcémonos, velemos, busquemos a Dios. Deberíamos de sentirnos privilegiados de que el Señor puso su mirada en nosotros para poderle servir.
Entonces no menospreciemos, hermanos. Ahora somos poquitos y ahora es cuando más debemos de poner a disposición de nuestro Señor nuestros talentos. Se necesitan maestros para escuela bíblica, se necesitan hermanos que apoyen, se necesitan hermanas en la cocina, se necesitan hermanos en el aseo, se necesitan hermanos en el mantenimiento de la iglesia, se necesitan manos, hermanos. Pídele al Señor que te dé sabiduría y te coloque en el lugar que debes de estar. Y no escondas tus talentos, hermano. No escondas tus talentos. Porque tarde que temprano el Señor te lo quitará y se lo dará a otro. Ahora, algunos textos más. Hechos 1:20 es un ejemplo muy claro de lo que pasó con Judas. Hechos 1:20 y después nos saltamos del 23 al 25. Dice Hechos 1:20: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea desierta tu habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 23 al 25 dice: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de aquel que cayó, Judas, por transgresión, para irse a su propio lugar. Va a tomar otro tu lugar. Entonces no creas, a veces pensamos así, que somos especiales, que sin nosotros la iglesia se va a caer a cachitos. No es cierto, hermanos. El Señor pondrá a otro. El privilegio te lo está dando a ti para que tú sirvas. ¿No lo quieres hacer? Otro tomará tu lugar. Otro tomará tu bendición. Último pasaje, Apocalipsis 3:11. Está hablándole a una iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Y en el versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tenemos premios, tenemos coronas por ser fieles y servir al Señor. Y cuando no lo hacemos, estamos menospreciando el llamado, y ese premio, esa corona que era para nosotros, la va a tomar otro. Imagínense, si Dios en su misericordia nos permite llegar al cielo, cuando estemos allá y, vengo por mi corona. ¿Cuál corona? Si cuando te pedí que fueras misionero dijiste que no. ¿Cuál corona si cuando te pedí que fueras del aseo me dijiste que no? La corona es de este hermano, que sin decirlo él evangelizó. La corona es de esta hermana, que sin decirle todos los días limpiaba el templo sin que nadie le dijera. Cuidado, hermano. Reflexionemos y no menospreciemos el llamado que el Señor nos da. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por su palabra y por la vida de